Señores, recibimos con mucho gusto a la diputada del Partido Colorado, Fernanda Auersperg. Ya empezamos mal. ¿Qué dije? Del Partido Colorado. Partido Nacional, Espacio 40. No, ¿cómo anda, diputada? Bueno, ya quedó representada. Sí, sí. Perdón el lapsus. ¿Cómo anda? Gracias por... No, por favor, un gusto Gracias estar por acá. venir. ¿Cómo la trae la rendición de cuentas? Bueno, un poco cansada, Sí, pero ya eso iba a terminamos. preguntar. Sí, claro, Terminamos. pero debe ser estresante, ¿no? Bueno, fueron 45 días muy intensos. Sí, pero los últimos los peores, porque... Muy intensos estos últimos. Ayer terminamos a las 2:30 más o menos. Pero bueno, llegamos al fin. Ahora tiene su etapa en el Senado. Y ojalá cosas que no pudimos conseguir como coalición. Bueno, eso, ¿qué quedó en el debe para ustedes? Puntualmente, bueno, yo hoy estoy un poco enojada, en realidad, enojada es la palabra, porque planteamos dentro de la rendición aditivos, que son artículos específicos, para políticas para personas con discapacidad. El año pasado habíamos realizado lo mismo, porque en realidad todo esto surge de un compromiso interpartidario que se firmó en el 2024, previo a las elecciones, por todos los candidatos a la presidencia de la República, incluido el actual presidente Orsi, de realmente darle a la discapacidad el lugar que merece y que necesita en una población tan relegada, tan olvidada. Y el año pasado presentamos aditivos, la gran mayoría fueron votados, muchos de ellos no, por tema de financiamiento. Pero bueno, este año volvimos a presentar 10 aditivos, de los cuales 8 no tenían financiamiento. Eran básicamente que la Oficina Nacional de Servicio Civil pueda tener un control, un mejor control de todo, son las cuotas en el Estado para personas con discapacidad. Artículos que iban en la línea de que no hubiera incompatibilidad entre recibir la transferencia única para la infancia y la adolescencia con una pensión de discapacidad, que no se pierda la pensión por recibir o viceversa. Bueno, eran artículos simples, sin costo, uno de 500.000 pesos para libros de braille macrotipo para enseñanza primaria, que el año pasado se había votado, pero por un error del CODICEN, de ANEP, fueron enviados a secundaria y primaria quedó sin libros de braille macrotipo. Fondos también para lengua de señas en lo que es el sistema de salud, porque muchas veces esa barrera es muy fuerte cuando una persona que tiene una discapacidad auditiva y tiene un dolor, ni que hablar cuando tiene una problemática de salud mental y tiene que enfrentarse a un psiquiatra o un psicólogo, no tiene cómo comunicarse. Y la realidad es que era una propuesta bien concreta de un sistema de lengua de señas virtual que pueda llegar a todo el sistema integrado de salud, para el cual cuando una persona sorda va a atender, pueda conectarse a una central donde un asistente virtual pueda realizarle la interpretación. Bueno, todo esto, si bien los artículos fueron acompañados con la firma por Cabildo, a último momento, y no voy a entrar yo en las razones por las cuales Cabildo no votó, sí acompañó con la firma, pero finalmente no los votó. Entonces el Frente tampoco los votó, si bien no tenían costo, y el argumento fue, bueno, ustedes no nos votaron la rendición, nosotros... Entonces digo, es tan mezquino eso que termina doliendo. ¿Esa fue la razón? Y termina cuestionando por qué la gente, al final de cuentas, no cree en el sistema político, porque a mí me parece una respuesta muy mezquina, que sea, bueno, ustedes que esperaban que le votáramos artículos que planteaba la coalición cuando ustedes no acompañaron en general, y cuando en particular acompañamos más de la mitad del articulado, sobre todo en el entendido de acompañar aquellas propuestas que iban en la línea de cambiar la realidad y la vida de la gente, y compartiendo las prioridades que el gobierno había anunciado en cuanto a infancia, situación de calle, educación. Entonces son esas cosas que terminan
erosionando el sistema político. ¿Cabildo dijo la misma respuesta? Es decir, no votaron en general, por eso nosotros no votamos esto. No, la respuesta de Cabildo fue, ya les digo, las hojas fueron, la presentación de las hojas fueron acompañadas con la firma de la diputada Pérez Bonavita. Pero después no se votó. Pero finalmente, y por temas personales, justamente anteponiendo temas personales a la realidad de 200.000 personas, casi 200.000 personas que en Uruguay hoy tienen una discapacidad. ¿Puedo pensar que es lo del auto? Bueno, me gustaría que se los preguntaran a ellos. Bien. ¿Pero lo del auto se sabe de quién fue la culpa? No me preocupa de quién fue no, la a mí culpa. Tampoco, estamos hablando de 200.000 personas en estado de vulnerabilidad. Pero una cosa es compartir o no, y otra cosa es entender. Yo leí una declaración de los funcionarios del Palacio Legislativo y dicen que estacionó en un lugar que no estaba permitido. Porque además está yendo contra los funcionarios del Palacio Legislativo. Está pidiendo una cacería de brujas contra un funcionario del Palacio Legislativo, ¿no? Eso es además otro tema, pues ya podemos pasar de la cuestión de la intencionalidad política o no intencionalidad política. Dejó claro que fue por eso. Está pidiendo que destituyan a un funcionario del Palacio Legislativo. Sí, se inició una investigación administrativa. Sí. Pero con el pedido particular de la destitución, porque lo escuché ayer al diputado hablar, pidiendo la destitución del funcionario. Pero independientemente de eso, el tema era otro. Lo que me importa en el tema es, tener en cuenta que, como dice Fernanda, hay 200.000 personas que se quedaron sin la posibilidad de acceder a una vida un poquito más equitativa, un poquito más equitativa, porque ni siquiera estamos hablando de equidad real. En las becas Butea que ya existen, que las personas con discapacidad moderada o severa tengan una prioridad para ello, porque son a quienes más les cuesta llegar al sistema educativo. Entonces, muchas veces se habla de las personas con discapacidad y hay mucha consigna, hay mucho espíritu de inclusión, pero cuando uno va a las políticas reales, esa inclusión se queda en los discursos. Entonces, eso es lo que termina doliendo y lo que termina indignando, y por eso estoy así hoy. Pero bueno, podemos hablar de otros temas si quieren. Sí, hay otras cosas, diputada, que han cambiado, que se han mejorado, que se han logrado, más allá de quién las propone o quién las vota. Bueno, sí, yo creo que logramos cosas importantes. Algo que había muchas modificaciones a la ley de medios que considerábamos que tenían que ser estudiadas en profundidad en las comisiones pertinentes. Eso se logró desglosar. Se logró desglosar nuevamente la figura del INBA como persona de derecho público no estatal, que ya había venido en instancia de presupuesto y que básicamente era para que una persona ocupara la presidencia con un sueldo mayor a 300.000 pesos. Y en comisión habíamos recibido a los funcionarios del INBA que expresaban su preocupación de que otra vez se planteaba esto, cuando lo que requiere el INBA es refuerzo de presupuestos para cumplir con la tarea que tiene y no otra forma jurídica. Eso también se logró desglosar. También había un impuesto que pasaba desapercibido, pero que era un cambio en la prescripción del impuesto a las transmisiones patrimoniales. Esto es ante el fallecimiento de un familiar, que justamente afectaba a familias que quizás tienen un único bien, que es una vivienda familiar y en el que vive toda la familia, muere el padre de la familia. No es necesario hacer una sucesión o no se tiene el dinero para iniciar esa sucesión y siguen viviendo la esposa, después los hijos, y lo que cambiaba acá era que la prescripción se iniciaba cuando se iniciaba el trámite sucesorio, pero era desde el momento de fallecimiento. Entonces quizás por 30 años en que no se inició la sucesión, quedaba latente esa deuda. Y cuando iban a iniciar la sucesión resulta que tenían deuda por recargo, mora, etcétera. Exactamente. Entonces eso también logramos que se rechazara. Y bueno, es así, un trabajo de uno a uno. Yo quería preguntar por qué para discutir con tantos artículos, ¿no se fue apresurado a los 2 días ya decir que no se iba a votar? Bueno, a ver, acá nosotros lo sostenemos y yo lo sigo sosteniendo y no me he arrepentido en estos 45 días de que hay que entender lo que es el concepto de una rendición de cuentas. El gobierno es el primer año en el que no nos viene a decir qué es lo que va a hacer, viene a rendir cuentas de lo que hizo en un
en base a un presupuesto que fue aprobado el año pasado y que nosotros acompañamos el presupuesto. El Frente Amplio en todos los gobiernos, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, nunca acompañó ni presupuesto ni rendiciones. Nosotros acompañamos el presupuesto, que es por 5 años, para darle gobernabilidad, ¿sí? Para que ellos tuvieran las herramientas para gobernar. Entonces, cuando vienen a rendir cuentas y vemos que todas las proyecciones que se hicieron fueron erradas, que el rumbo que está tomando el gobierno no solo vemos nosotros, que es de marchas contra marchas sin acción, sino que toda la ciudadanía lo ve, o sea, no estamos de acuerdo con ese país maravilloso y en funcionamiento que nos vienen a contar. Entonces tenemos que decir, no, la rendición de cuentas para nosotros es negativa. Eso no quiere decir que luego se abra la discusión particular y podamos votar aquellas cosas que nos parezcan trascendentes de aquí en más para los años siguientes. Y ahí es que acompañamos, ¿sí?, las prioridades con reparos, por supuesto, como es la quita de condicionalidades, como es el pago en efectivo. Acompañamos las otras prioridades. También tenemos muchos reparos en cuanto a los financiamientos que se encontró, porque recuerden que al inicio el ministro de ONE habló de una rendición gasto cero, y después se tuvo que acomodar un poco y se buscaron recursos con el cambio en el IMESI de los autos eléctricos y los autos híbridos, que eso es lo que financia en realidad, junto con los nuevos impuestos, esta nueva transferencia para la infancia. Y también en el entendido de que si no se votaba, no conseguían los votos de Cabildo y no se votaba la rendición, la realidad es que esas 4 prioridades podían venir por leyes aparte, y nosotros íbamos a ser los primeros en votarlas, y quizás votarlas antes del inicio del 2027, que es cuando empieza a correr lo que estamos votando hoy. Estaba no, señor, pero permítame que le dé primero la palabra a eso. Hubo mucha discusión con este tema, con que si se apresuraron, si no se apresuraron y demás. Yo entiendo perfectamente la lógica del por qué no votar una rendición de cuentas que ustedes creen que no dice lo que tiene que decir, o lo que la realidad indica, o lo que los números reales indican. Independientemente de eso, también se dijo que que los partidos de la coalición republicana habían cerrado la puerta a la negociación. Yo creo que fue al revés, en realidad. Yo creo que el gobierno fue primero por una negociación con Cabildo directamente para conseguir sus 2 votos, y en ningún momento planteó sobre la mesa. Después escuché otras voces que dijeron que sí, que habían intentado acercarse. Tengo entendido que no lo hicieron por el canal que debió hacerse, que son quienes coordinan estos temas a nivel de los partidos políticos, que todos sabemos que cada vez que ingresa un proyecto de este tipo, hay un coordinador de las bancadas que es el referente para recibir la información y poder dialogar con el gobierno, y de esa manera bajar y negociar con el resto de las fuerzas políticas. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Justamente el otro día hubo una especie de recriminación en ese sentido. Y sí, me parece importante que quede claro. Quizás pudo haber algún intercambio informal, pero desde la formalidad a nosotros nunca se nos dijo, ni desde Torre Ejecutiva, ni desde en la comisión. Estuvimos 30 días trabajando en comisión. Vamos a sentarnos con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, a conversar y a ver si tenemos algún punto en que quizás podamos quebrar esta decisión ya tomada. Eso no ocurrió a nivel formal en ningún ámbito. Y otra cosa que también me parece que es importante dejar claro, porque también fue como una especie de 2 semanas de escándalo de la no votación de la rendición de cuentas, que esto no es una novedad, y que no es nada nuevo, y que desde el 85 para adelante el Frente Amplio sistemáticamente viene no votándole las rendiciones de cuentas ni los presupuestos
a los otros partidos lo cuando nuevo han es el estado cambio en el gobierno. tablero político. Exacto. Y que le faltan esos dos Bueno, votos. perdón, lo nuevo es el cambio y no es el cambio porque en los primeros años antes de la reforma eran una tercera parte y el gobierno de turno tenía una tercera parte y necesitaba sentarse a negociar también para obtener los votos. Entonces, es nuevo y no tan nuevo. Ese es el espejo retrovisor que la gente está harta. ¿Sabes lo que? Vos como vos lo hiciste mal y ahora yo lo voy a hacer mal. Y la gente se cansa de ese tema, está harta de esas peleas con el espejo retrovisor. Todo bien, pero esto no es... Dejemos el espacio retrovisor. Pero esto no es un tema de espejo retrovisor. Esto pasa por otro lado. No significa que yo tenga que votar las cosas que yo creo que no están bien. Por supuesto. Y si no están bien, no las tengo que votar. No, pero ¿qué es lo que se dice permanentemente? Si ustedes nunca hicieron, nunca votaron cuando... A ver, Bambino, pero déjame hablar, porque estoy tratando de explicar un punto. Por favor. Mi punto no es que traten de buscarlo de atrás. Interrumpa. No, es que no armen un escándalo por una cosa que fue habitual constantemente en ellos. Y ni siquiera con un argumento. Acá hay un argumento. No creen que la rendición estuviera en condiciones de ser aprobada. Y no debe ser aprobada si no creen que deba ser aprobada. No, y con otro argumento que yo te daba al inicio, que es: nosotros habilitamos un presupuesto que rige para 5 años y que el gobierno además tiene un instrumento que es vía refuerzo presupuestal, que no es el ideal, por supuesto, puede en áreas que considera prioritarias reforzarlas. Y de hecho, durante el año 2025, el gobierno reforzó en 840 millones de dólares el presupuesto de 2025, que era el que venía ya desde el quinquenio anterior. O sea que las herramientas están. Todo ese relato de que van a dejar a los niños sin el plato de comida, eso es lo tremendo, y eso es lo que hay que contrarrestar, porque en teoría nosotros podíamos haber dicho lo mismo en los periodos anteriores. Y no se hizo. Se actuó responsablemente y se llevaron propuestas que entendíamos que eran importantes para la ciudadanía, planteadas por el Frente Amplio. Y lo que yo estoy, por donde empecé, es en esto: ok, no nos votaron en general, ahora nada de lo que ustedes propongan va a ser llevado. Eso se los dijeron. Eso es lo que pasó ayer. Edgardo. Bueno, bien, diputada, a mí no me consta eso. No me la hagas larga la pregunta, porque si la pregunta es larga, la respuesta es más larga todavía. A mí no me consta eso, porque si yo no hubiera venido hoy a esta mesa, el relato era de la oposición, no era de todo lo que estaba. Y yo creo que por algo estás. Hay datos, no me interrumpa, por favor. Hay datos que matan el relato, ¿no? La enorme sensibilidad que ha tenido este presupuesto y que ha tenido esta rendición de cuentas para lo que menos tienen, ¿no? Los millones de dólares que usted está hablando hacia la pobreza infantil, las becas UTIA y todo lo demás, está bien, y eso también la gente lo tiene que conocer. El Parlamento es para debatir. Yo creo que esta rendición fue la rendición de los bloopers, ¿no? De los bloopers. ¿A qué me refiero? Resulta que ayer se presenta, ¿no?, un aditivo para la excarcelación de los mayores de 70 años en el Parlamento, y se retiró, presentado por el Partido Colorado, impuesto a instancias también del senador Bordaberry. Una vergüenza, porque nadie sabe por qué se presentó. Voy al MIDES. ¿Sí? El MIDES, el Partido Nacional llegó pensando que el MIDES había que prácticamente derrumbarlo y querer algo nuevo. Habían propuesto ustedes también la posibilidad de instalar el MIDES en Casaballe, no lo hicieron tampoco. Cambiaron a un ministro por eso. Sin embargo, creo que entendieron de que el MIDES y la seguridad no se pueden politizar, y que tenemos un problema enorme, ¿no?, hacia la situación de calle, hacia la gente que vive en calle. A usted le consta, usted trabajó en eso, y que hoy tenemos un problema y con una alerta roja en el medio, ¿no? Ahora, no fue ni tan fácil para ustedes, ni lo es tampoco. Porque nos vino una pandemia los 13 días, no, también hay que poner contexto, ¿no? No, está claro, y tampoco lo es para ahora. Es difícil cambiar un ministerio cuando todos los funcionarios se van a su casa a trabajar y quedan los cargos políticos al frente. Es muy difícil. Sin embargo, creo que lo que entiende la oposición, en especial el Partido Nacional, de que acá, en el MIDES y en la seguridad, tienen que haber políticas de Estado, y no se pueden pasar cuentas de cuántos muertos hubo en un gobierno y cuántos muertos hay en otro, como ha pasado. ¿Hablando de eso en el presupuesto? No. Pero no ha salido ese tema. No salió, pero he escuchado a algunos dirigentes hablar. No entiendo el contexto. Que lo que digo es, entendió la oposición de que cuando se invierte en el MIDES, cuando se expande esos 30.000 millones de dólares hacia la pobreza. 50 millones que nosotros también propusimos en el periodo anterior y no fue votado, no fue acompañado por el
amplio para infancia específicamente, y no solo para transferencias, para un abordaje integral en vivienda, en salud, en trabajo, porque sabemos que con transferencias las personas no dejan la pobreza, lo único que hacen es cruzar una línea estadística. Queda claro que acá se avanza con políticas de Estado. Con política se avanza, con una política que es un primer paso, pero que si no se acompaña con todo lo demás, flaco favor le estamos haciendo a la pobreza, porque lo único que hacemos es seguir reproduciendo la pobreza generación tras generación. Si no acompañamos con políticas activas de trabajo, de empleo, de educación, que justamente un gran debate que hubo en torno a esta rendición es que se bajaba la condicionalidad de que esos niños tengan que ir a la escuela y tengan que tener los controles de salud. Y no había un problema ahí. La verdad es que las familias entienden, y incluso en encuestas del diálogo social los propios beneficiarios dicen, por supuesto, si el Estado me está ayudando, yo tengo que mandar a mis hijos a la escuela, yo tengo que realizar los controles de salud. Retornaron 2.500 más o menos. Estamos volviendo a un debate ideológico en el cual Tabaré Vázquez, en el momento de anunciar el plan de emergencia en el 2004, cuando era candidato a gobierno, dijo nada sin contraprestaciones. Y ahora estamos volviendo a ese debate 20 y pico años después. ¿Por qué? Porque en el diálogo social entendieron que era estigmatizar a las personas, y no es así. Las personas reciben esa ayuda y dicen, bueno, ya que estoy recibiendo esta ayuda tengo que hacer algo. Y en esas familias en donde la situación está muy complicada y que el Estado tiene que estar bien de cerca para ver qué está pasando ahí, es justamente donde hay que estar. Entonces, justamente en esto de que, bueno, depuramos qué niños no están yendo a la escuela, qué niños no tienen los controles de salud. ¿Cuántos fueron? 4.000, 3.968 en la última revinculación de hace 3 semanas. Esos casos son el menos del 1% del total que recibe asignaciones familiares. Entonces, en esos casos en el que el Estado tiene que decir, ¿qué está pasando en esta familia? Hay violencia, están los padres ausentes, hay un hermano mayor que quizás no puede ir a estudiar porque está cuidando a los hermanitos chiquitos. Entonces, ahí el trabajador social, el programa que llegó a esa casa, tiene que decir, no, a esta familia no le quite la transferencia porque está viviendo una situación extrema. O quizás tiene que decir, ojo, en esta familia estos niños tienen que salir de esta familia porque hay adicciones, porque hay maltrato. Entonces, eso es lo que nosotros planteábamos, no quitar la condicionalidad del 100%, sino por la vía de la excepción ver esos casos que quedaban pasando el tamiz, que eran las situaciones que más preocupan. Se aumentó un 40% la quita, ¿no? Se aumentó un 40%, que fue la propuesta de Cabildo Abierto. Diputada, y eso cerró la puerta para cualquier otra propuesta. Para ir terminando, ¿hubo un cambio de denominación en el Instituto de Rehabilitación o cambió algo más? Instituto Nacional de Reinserción. Sí, pero ¿cambió algo más que el nombre? Sí, nosotros acompañamos porque la verdad que era algo que tenía consenso político general, que obviamente hay que trabajar ahí porque cuando tenemos un 70% de reincidencia, si no trabajamos en las cárceles adecuadamente y con reinserción, flaco favor le estamos haciendo a la sociedad. Lo único que hacemos es reproducir y generar más cárceles y cárceles y cárceles. En lo conceptual estamos todos de acuerdo. Lo que no estábamos de acuerdo y que quizás tengamos reparos incluso en cuanto a la constitucionalidad es que se le otorgan al presidente del ente superpoderes, exacto. ¿Qué significa que sea descentralizado a partir de ahora? Y bueno, como cualquier organismo descentralizado, que si bien depende del Ministerio del Interior, tiene la potestad para manejar sus recursos, tiene la autonomía para manejar sus recursos. Gracias, diputada, por haber venido, y disculpe que la cambié de tienda. No, por favor. Somos coalición. Bien, bien. ¿El Cabildo Abierto sigue integrando va a integrar la coalición? No creo, estamos cada vez más lejos. Pero tampoco está dentro del Frente Amplio por las dudas. Está cada vez más cerca. No, por ahora. Cerca no es estar dentro. Nosotros juntos no es entreverado.
Y te diría cada vez más cerca del MPP. Y déjeme la última. Escucha, déjeme la última porque es para la electora. No, pero me dijeron que no. Pero ¿cómo que no? Diga, de bar que sí. Bueno. Después me hacen comiendo papas fritas allá arriba. Estoy pintado acá. Le quiero mandar un mensaje porque aparte me dicen de que usted en el gobierno pasado hizo un excelente trabajo como directora y se lo estaban reconociendo dirigentes del Frente Amplio, en específico la directora logística Alejandra Delfino. Bueno, muchas gracias. Tengo mucho aprecio por Alejandra Delfino. Gracias. No, un gusto. ¿Podés decir a la gente de qué están hablando? No, pero no siga que nos vamos. Se le va el programa. ¿Sabe cómo está el programa? Así. ¿De qué están hablando? Porque, ¿qué pasa? ¿Quién es Alejandra Delfino? Directora logística del MIDES, que fue subordinada de ella. Bien. Decirle que si tiene algún amigo en el MIDES le haga pagar lo que le deben a los descentralizados. Fue la que hizo la gestión del otro día. Bueno, decirle que están atrasados. Pero pagaron 3 meses. Que paguen que lo que deben, no 3 meses. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, está, ahora sí. Nada, tírate los papeles. No sabés qué decir. Hotel Boutique FK Paso de los Toros, en el centro de la ciudad, habitaciones amplias, cómodas y de muy buen confort. Un hotel con construcciones antiguas y terminaciones modernas, estacionamientos